Bendiciones, mis queridos hermanos. Para mí es un honor y un placer estar aquí un día más, compartiendo un poquito de mi conocimiento. Amén, aleluya. El día de hoy el Señor me llevaba en este tema, mi querido hermano. Abre tu mente, abre tu corazón para que el Señor pueda hablar a tu vida. Amén. Nosotros necesitamos de la palabra de Dios todos los días, mis queridos hermanos. Nosotros necesitamos escuchar, nosotros necesitamos alimentarnos de ese maná del cielo, mis queridos hermanos, todos los días de nuestra vida, porque eso nos ayuda a superar las pruebas que vienen, eso nos ayuda a seguir confiando en Jehová, eso nos ayuda a aumentar la fe, mi querido hermano. No te aburras del Señor Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros todos los días de la vida, todo minuto, a cada segundo, Él anda con nosotros. Pero nosotros, mi querido hermano, necesitamos de esa palabra, necesitamos alimentar nuestra alma con Él, la palabra de Dios, mi querido hermano. Una vez más, nosotros somos de Kingston, Roca Eterna. Somos Roca Eterna Kingston, amén, aleluya. Una vez más, para mí es un honor y un privilegio estar aquí el día de hoy, mi querido hermano. Yo te voy a leer en Romanos 5, capítulo 10. Te voy a leer capítulo 5, perdón, versículo 10. Abre tu mente, tu corazón. Romanos 5, capítulo 10. Romanos capítulo 5, perdón, versículo 10. En la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Y dice, porque, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que tú estás aquí. Gracias, Padre Celestial, porque tú has llegado a ese corazón. Tú has llamado la atención de tu hijo, de tu hija, Padre amado, porque tú sabes la necesidad de ellos, de cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Mi querido hermano, aquí en Romanos los habla la palabra de Dios, que dice que nosotros éramos enemigos de Dios. ¿Por qué enemigos de Dios, mi querido hermano? Dice la palabra de Dios. Porque sí, siendo enemigos, ¿cómo nosotros somos enemigos de Dios? Porque yo era enemiga de Dios. ¿Por qué era enemiga de Dios? Tú me vas a decir, pero ¿cómo está eso? Sí, yo era enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque yo era pecadora. Entonces, el pecado hace enemistad con Dios, mi querido hermano. Dios los ama, Dios los quiere, somos hijos de Él. Pero mi hermano, hay que entender la palabra de Dios como Romanos y Santiago 4:4 los habla, que nosotros siendo pecadores tenemos una enemistad con el Señor Jesucristo. ¿Por qué, mi querido hermano? Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Dios los ama a nosotros, pero odia el pecado que nosotros hacemos. Esa es la enemistad que nosotros tenemos con Dios. Para nosotros tener esa amistad con el Señor Jesucristo, nosotros necesitamos en el primer paso aceptar al Señor como nuestro único Salvador. Nosotros necesitamos confesar nuestros pecados a Él y decirle, Señor, perdona mis pecados, porque Él tiene la autoridad y Él tiene toda la autoridad de perdonar nuestros pecados, mis queridos hermanos. Pero dice la palabra de Dios que nosotros somos enemigos de Dios cuando nosotros somos pecadores. Yo era enemiga de Dios cuando yo estaba en el mundo, cuando yo pensaba que al morirme, yo iba a tener una segunda oportunidad. No, yo estaba errónea. Y otra cosa que yo pensaba, que la vida Dios la iba dado para que nosotros la disfrutara como a nosotros lo diera en gana, pero no, yo conociendo la palabra de Dios, leyendo la palabra del Señor Jesucristo, esta Biblia, que es nuestra guía, he entendido y he comprendido que en Romanos 5:10 y en Santiago 4:4 dice que si nosotros estamos en pecado, somos enemigos de Dios. Así dice la palabra, dice. Porque siendo enemigos, ¿por qué dice siendo enemigo? Porque Pablo está hablando aquí que nosotros ya aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro único Salvador, pero antes de aceptar al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tú eres enemigo, tienes una enemistad con el Señor. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque Dios
no le gustan las cosas del mundo, porque Dios es enemistad con el pecado, mi querido hermano. Nosotros sabemos que comienza el pecado, comienza en esta vida por medio de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Adán y Eva desobedecieron a Dios los dos. ¿Por qué? Porque vino la serpiente y engañó a Eva, pero Eva cayó. Ella tuvo, como ahora, mi querido hermano, tú tienes dos opciones. Tú tienes andar en el mundo, andar en el pecado, vivir como a ti te quieras, pero tienes la otra opción de obedecer a Dios y andar conforme a su justicia. Pero así estaba Eva. Eva tuvo las dos opciones. Tuvo de obedecer a Dios, que cuando Dios le dijo que no comiera de ese fruto, a obedecer a la serpiente. Entonces, mi querido hermano, y Eva lastimosamente aceptó y escuchó lo que la serpiente le dijo. Y ahí fue donde comenzó el pecado a reinar en nosotros, en nuestras generaciones. Y el pecado comenzó a gobernar en la humanidad, mi querido hermano. Pero vino el Señor Jesucristo a dar la vida por mí y por ti, para perdonar nuestros pecados. Pero mientras tú estés en pecado, mi querido hermano, hay una enemistad con Dios, porque el pecado y Dios no se lleva, mi querido hermano. Eso lo tenemos que comprender, porque a veces nosotros decimos, somos hijos de Dios, pero andamos viviendo la vida como nosotros lo queremos. Andamos pecando contra Dios con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestra forma de ser, pero estás muy equivocado, mi querido hermano. Tú no vas a ser salvo si andas viviendo la vida como tú la vives. Perdóname y discúlpame, pero así está, mi querido hermano. Así es esto, mi querido hermano. Dios los ama, Dios los quiere, pero Él quiere que también nosotros que nosotros salga de nosotros de decirle, Señor, perdóname mi pecado, perdóname esa enemistad que hay entre tú y yo. A veces nosotros pensamos que el Señor Jesucristo está siempre con nosotros cuando somos pecadores, pero ¿cómo el Señor Jesucristo va a estar siempre con nosotros cuando nosotros tenemos esa enemistad? Porque el Señor no puede amar las cosas del mundo. Nosotros tampoco, dice la palabra de Dios, que podemos amar las cosas de este mundo, porque todas las cosas de este mundo, mi querido hermano, tienen una inspiración, tienen una caducación. Pero las cosas del Señor, las cosas que son celestiales, las cosas que son espirituales, mis queridos hermanos, esas son cosas eternas y para siempre, mi querido hermano. El día de hoy el Señor quiere que comprendas eso. El día de hoy el Señor quiere que tú entiendas que mientras haya pecado en tu vida, mientras tú no aceptes al Señor Jesucristo como tu único Salvador, hay esa enemistad contra Él, mi querido hermano. Sea amigo del Señor, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios que Abraham fue amigo de Dios. Que Abraham fue amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Abraham le obedeció a Dios. Porque Abraham fue el padre de nosotros. Dice el padre Abraham. Él dijo, le dio una promesa al padre Abraham. Le dijo, a ti van a salir muchas descendencias. Van a ser mucha descendencia, le dijo, como las estrellas, como la tierra del mar, le dijo, como la arena del mar, así va a ser tu descendencia, le dijo esa promesa. Y nosotros venimos de esa descendencia. Así es que, mi querido hermano, así como el padre Abraham tuvo ese don. Pero, mi querido hermano, el único que te salva es el Señor Jesucristo. No te confunda. No hay otro mediador. No hay otro mediador. Hay muchas personas que el Señor ocupó para que nosotros tuviéramos libertad, para que nosotros tuviéramos o escucháramos la palabra. Él ocupó muchos profetas para que escribieran este libro. Pero, mi querido hermano, el único que lo salva es el Señor Jesucristo. El único que lo salva, el único mediador, nuestro único abogado. Y ese abogado, mi querido hermano, después va a ser nuestro juez, mi querido hermano. Así es que dice que hay una enemistad entre nosotros y el Señor Jesucristo. Así como yo he aceptado al Señor Jesucristo, yo antes era enemiga de Dios, pero ahora soy hija legítima de Dios, porque así lo promete su palabra. Y dice la palabra de Dios, ahí donde yo te estaba leyendo en el capítulo 5, versículo 10, dice, porque si siendo enemigo fuimos reconciliados. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, sos reconciliado. Dice, fuimos reconciliados
con Dios por la muerte de su Hijo. Mi querido hermano, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Nosotros necesitamos de pasar a ser enemistad con el Señor Jesucristo. Necesitamos dar ese paso para ser reconciliados con Él por medio de su Hijo que dio la vida por mí y por ti, mi querido hermano. Entiende eso y comprende eso, mi querido hermano, que nadie te engañe. Todo está aquí en la Biblia. Todo está aquí, mi querido hermano. Dice la palabra de Dios que por falta de conocimiento el pueblo perece, mi querido hermano. Si tú no sabes la palabra de Dios, si tú no sabes lo que el Señor te está diciendo, no vas a comprender que estamos caminando con enemistad con el Señor Jesucristo. Hay que comprender esa palabra. Hay que comprender, Padre amado. Bendito Dios. Gracias, Señor Jesús. Y dice, salvo por su vida. El Señor vino a dar la vida por él. El Señor vino a dar la vida por mí y por ti, mi querido. Por ti y por mí. Pero ¿qué eres? Tú tienes la opción. Ser enemigo de Dios o ser hijo de Dios. Porque por medio de Él podemos llegar a reconciliarlos con el Señor Jesucristo. Podemos reconciliarlos con el Padre porque dice que mandó a su Hijo, a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Nosotros necesitamos esa reconciliación porque dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, dice, por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos, mis queridos hermanos, estábamos constituidos de la gloria de Dios, pero Dios vino, Dios, nuestro Padre Celestial, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, nuestro Padre Celestial mandó a su Hijo a dar la vida por nosotros para poder ser reconciliado juntamente con Él, mi querido hermano. En esa hora el Señor te dice, reconcíliate conmigo, porque yo te amo, te dice el Señor, yo te amo y he dado la vida por ti. A veces nosotros, mi querido hermano, cuando andamos en el mundo, a veces nosotros no podemos comprender la gran longitud que el Señor hizo para perdonar nuestros pecados y nuestras iniquidades. ¿Quién haría eso, mi querido hermano? Ni tu mejor amigo, ni nadie haría eso por ti. Pero el Señor, amándote, anhelando tu salvación, hizo eso por ti y por mí, mi querido hermano. Así es que en esta hora yo te invito que te reconcilies con el Señor Jesucristo, porque Él es el único que los puede reconciliar con nuestro Padre Celestial, con el Dios Todopoderoso, con el Dios de dioses, mi querido hermano. Mi querido hermano, en esta hora el Señor quiere que comprendas y entiendas que mientras tú andes en el pecado, tenemos enemistad conjuntamente con Él. Pero si tú aceptas al Señor Jesucristo como tu único Salvador, tú vas a pasar a ser enemigo, a ser amigo de Dios. Dios quiere salvarte, mi querido hermano. Dios quiere darte una vida eterna, pero está en ti si lo quieres hacer. Si está en ti, si tú quieres aceptar al Señor como tu único Salvador, mi querido hermano. Y el primer paso, nosotros tenemos que salvar nuestro espíritu. ¿Cómo? Aceptando al Señor como nuestro único Salvador. Caminar por la senda de la comunión personal con Jesucristo. Caminar por esa senda de justicia. Buscar más de Dios. Anhelar que Dios los hable, anhelar que Dios los instruya a seguir en este camino. Nosotros tenemos que vivir conforme a la fe y obediencia en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que vivir conforme a la fe y la obediencia de nuestro Señor Jesucristo Jesús. Amén, aleluya. Yo te quiero compartir, mi querido hermano, en Santiago 4, donde habla también de esto que yo te estoy hablando, de esto que yo te estoy explicando, mi querido hermano. Y yo te voy a leer todo el versículo. Pon atención porque es necesario que tú comprendas la palabra de Dios, porque no viene de mí, sino es que de Dios. Dios nada más los usa a nosotros como instrumento para llevar esta palabra por medio de estas redes sociales, para llevar la palabra de Él a los oyentes, mi querido hermano. En Santiago 4, todo el capítulo, te lo voy a leer para que tú comprendas que aquí Santiago lo explica tan bien que yo no necesito agregarle nada más. Yo no necesito ponerle nada. Dice, ¿de dónde vienen las guerras?
de los pleitos entre vosotros. No es de nuestras pasiones las cuales combaten en nuestros miembros codicias y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatir y lucháis, pero no tenéis lo que deseas porque no pides. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en nuestras deleites. Oh alma adúltera, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? Él te está diciendo, la enemistad dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que las escrituras dicen en vano? El Espíritu que en él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente, pero él da mayor gracias. Por esto dice Dios, resistid a los soberbios y dará gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los doble ánimo. Purificad nuestros corazones afligidos y lamentad y llora vuestra risa. Se convierte en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y él os exaltará. Hermanos, no murmuremos los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley. Si juzgas, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perdonar y perder. Salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para juzgar a otros? Amén, aleluya. Solo el Señor Jesucristo puede juzgarnos a nosotros. Y dice, vamos ahora los que dicen, hoy y mañana iré a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuanto no sabéis lo que será mañana. Nosotros no sabemos qué viene mañana, mi querido hermano, porque es vuestra vida. Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ese es un ejemplo que Santiago pone aquí, que dice que nuestra vida, nosotros no tenemos que pensar del mañana, nosotros tenemos que vivir el hoy. Así es que el Señor te dice, acéptame como tu único Salvador, porque quién sabe mañana puede ser demasiado tarde. Dice aquí Santiago que nuestra vida es como una neblina que aparece y desaparece, porque nuestra vida se va rápido, mi querido hermano. Nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí para poderlo arrepentir o poder aceptar al Señor como nuestro único Salvador. Así es que, mi querido hermano, yo te hago esa invitación el día de hoy, mi querido hermano. Y dice, el lugar de cual deberéis de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante a este mal, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Amén, aleluya. Mi querido hermano, Santiago 4 está claro, mi querido hermano.
que si nosotros no andamos conforme a la justicia del Señor Jesucristo, nosotros tenemos una enemistad con Él, mi querido hermano. Así es que en esta hora yo te invito, mi querido hermano, que aceptes al Señor Jesucristo como tu único Salvador, porque pasar de ser enemistad con el Señor, nosotros pasamos a ser amigos de Él, hijos de Él, mi querido hermano. El Señor, el que a mí me salvó, el que Él quitó de esa enemistad, a mí me quitó esa enemistad, mi querido hermano, porque yo era también enemiga de Él, porque estaba en el pecado, mi querido hermano. Ese Dios, mi querido hermano, quiere hablarte en este día. Ese Dios quiere decirte, acéptame como tu único Salvador, porque mañana puede ser demasiado tarde, así como decía Santiago, nuestra vida es como neblina, dice, que aparece y se desvanece. Así es que, mi querido hermano, medita en esa palabra y acepta al Señor como tu único Salvador. Mi querido hermano, yo sé que Dios no ha enviado esta palabra para que retorne vacía. La ha enviado porque tú la necesitas. La ha enviado porque tú necesitas reconciliarte con Él. Tú necesitas aceptar al Señor como tu único Salvador. Él tiene un propósito contigo y es salvar tu vida y es darte una vida eterna. Porque dice que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Así es que sea amigo de Dios mejor. Porque Él ha creado todo esto. Pero la verdad que el Señor dice que lo que está allá en el cielo, no hay ojo que lo ha visto, ni mente que lo ha pensado, lo que está el Señor, lo que tiene allá para nosotros, los que vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios, a los que vamos a perseverar hasta el fin, mi querido hermano. Yo te invito, yo te doy esa invitación en este día, así como hay personas que te invitan para su boda, hay personas que te invitan para los 15 años o personas que te invitan para los cumpleaños. Yo te invito que aceptes al Señor Jesucristo como tu único Salvador. No te vas a arrepentir, mi querido hermano. No te vas a arrepentir y vas a sentir un gozo y un amor y una paz que solo Dios la da. Así es que, mi querido hermano, yo quiero orar por ti. Cierra tus ojos, mis queridos hermanos, en esta hora. Gracias, Señor, por el oyente. Gracias, Señor, por esa persona que está viendo, Señor. Por esa persona que ha puesto un poquito de su tiempo, Señor, para escuchar este video. Ha puesto un poquito de su tiempo, Señor, para escucharte, Señor. Ten misericordia, Padre amado. Ten misericordia por esas almas, por ese oyente, Señor. Seas tú, Señor, perdonando todos sus pecados, Señor, todas sus iniquidades, Señor. Ellos quieren reconciliarse contigo, Señor, porque el Padre Celestial mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos reconciliados por medio de su sangre, Señor. Y nosotros necesitamos de ti. Ellos necesitan de ti, Señor. Así como yo necesité de ti un día, así ellos necesitan de ti ahora, Señor. Padre amado, declaramos con nuestra boca, Señor, que tú eres nuestro único Salvador, que tú eres nuestro único mediador, Señor, que por medio de ti, Padre amado, nosotros vamos a ser reconciliados juntamente contigo, Señor, juntamente con ese Padre que te mandó a ti, Señor, para dar la vida por nosotros. Gracias, Señor, porque hoy te hemos encontrado, Señor. Gracias, Señor, porque ahora, Señor, hemos tenido ese dominio propio para decir, soy salvo por la sangre de Cristo. Amén, aleluya. Así es que, mi querido hermano, si tú te has reconciliado con el Señor Jesucristo, busca una iglesia, busca donde te puedan hablar de la palabra de Dios, medita más en la palabra de Dios, de día y de noche, como le dijo el Señor. Como le dijo Moisés a Josué, que meditara de día y de noche en la palabra de Dios para que pudiera él saber qué es lo que nosotros necesitamos para poder llegar a esa promesa que el Señor nos ha dado. Amén. Que Dios derrame bendición en tu familia, que Dios derrame sabiduría de lo alto. Y para adelante, mi querido hermano, y para adelante y para el cielo, mi querido hermano, que Dios te bendiga. Amén.